La puerta de mi casa se abrió con tanta fuerza que el marco tembló. Ramón entró como un huracán, sin quitarse los zapatos embarrados, pisoteando el piso que acababa de limpiar esa mañana. Sus ojos tenían esa mirada que conocía desde niño cuando algo lo enfurecía, pero esta vez era diferente. Esta vez esa furia estaba dirigida hacia mí. Mi esposa me contó todo sobre ti, vieja mentirosa. Verónica me abrió los ojos sobre tu juego sucio. Ya sé cómo has estado manipulando todo este tiempo, haciéndote la víctima para quedarte con lo que no te pertenece. Las palabras salían de su boca como veneno. Me quedé inmóvil en mi sillón favorito, ese donde solía mecerlo cuando era bebé y tenía pesadillas. Ahora él era mi pesadilla. Sus manos temblaban de rabia y yo solo atiné a susurrar su nombre, esperando que recordara quién era yo para él. Ramón, hijo, no entiendo de qué hablas. Cálmate, por favor. Siéntate y platiquemos como personas civilizadas. Civilizadas. La palabra se sintió amarga en mi boca porque en ese momento supe que la civilización había abandonado mi hogar. Mi hijo, el mismo que cargué 9 meses, el que alimenté con mi pecho, el que defendí cuando todo el mundo lo criticaba, me miraba como si fuera su peor enemiga. No me vengas con tu teatro, mamá. Verónica me contó cómo le dijiste que nunca me casara con ella, que era una cualquiera que solo buscaba mi dinero. Le dijiste que yo era un idiota por elegirla y que harías todo para separarla de mí. Cada palabra era una mentira, pero salía de su boca con tanta convicción que por un momento dudé de mi propia memoria. Jamás había dicho nada parecido sobre Verónica. Al contrario, siempre traté de mantener la paz, de ser la suegra que no se metía, que respetaba su matrimonio aunque por dentro sintiera que algo no cuadraba con esa mujer. Eso no es cierto, Ramón. Tu esposa está mintiendo. Yo jamás he hablado mal de ella, y menos contigo. Siempre he respetado tu matrimonio y tu decisión. Ahí fue cuando perdió completamente el control. Su mano se alzó y el golpe llegó seco, directo a mi mejilla izquierda. El sonido resonó en la sala como un disparo. El dolor físico fue terrible, pero el emocional fue devastador. 72 años cargando a este hombre en mi corazón, y así me pagaba. Caí hacia atrás en el sillón, con la mano en la cara, sintiendo cómo se hinchaba la zona del impacto. Las lágrimas llegaron sin permiso, pero no de dolor físico. Lloraba por la muerte de algo que creí eterno, el amor incondicional entre madre e hijo. Cállate la boca y escucha bien lo que te voy a decir. Verónica me enseñó los mensajes que le has estado mandando, las llamadas donde la amenazas, toda tu campaña para destruir mi matrimonio. Ya no voy a permitir que sigas envenenando mi vida con tus mentiras. Mensajes, llamadas, amenazas. Cada acusación era más absurda que la anterior. Yo apenas sabía usar el teléfono para contestar, mucho menos para mandar mensajes amenazantes. Pero ahí estaba mi hijo, completamente convencido de una realidad que su esposa había construido para él, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. Ramón, por favor, revisa tu corazón. Soy tu madre. La mujer que se desvelaba cuando tenías fiebre, que trabajó doble turno para pagarte los estudios, que vendió mis joyas para comprarte tu primer auto. ¿De verdad crees que sería capaz de hacerte daño? Por un segundo, solo un segundo, vi un destello del niño que fue en sus ojos. Pero se esfumó tan rápido como llegó. Verónica había hecho un trabajo perfecto lavándole el cerebro. Mi hijo ya no me pertenecía. Exactamente por eso es peor. Porque me criaste creyendo que me querías, cuando en realidad solo me estabas preparando para ser tu esclavo toda la vida. Pero ya desperté, mamá. Ya sé quién eres realmente. Se dirigió hacia el mueble donde guardaba mis documentos importantes. Con movimientos bruscos comenzó a sacar papeles, tirándolos al suelo como si fueran basura. Escrituras de la casa, pólizas de seguro, certificados de ahorro, todo lo que había construido durante décadas de trabajo honesto. Esto se acabó hoy mismo. Esta casa ahora es mía, como debió ser desde hace años. Ya hablé con mi abogado y todo está listo para el traspaso. Tu época de manipulación terminó. La sangre se me heló en las venas. No solo me estaba golpeando y humillando. Me estaba robando. Mi propia casa, la que compré con el sudor de mis manos trabajando en la fábrica textil durante 30 años, la que pinté cuarto por cuarto, la que limpié miles de veces pensando en dejársela a él algún día como herencia. Esta casa está a mi nombre, Ramón. No puedes simplemente quitármela.
Su risa fue lo más cruel que escuché en mi vida. Una risa vacía, sin amor, sin respeto, sin humanidad. Claro que puedo. Tengo poder legal sobre ti ahora que estás senil y no puedes cuidar de ti misma. Verónica me ayudó a tramitar todo. Mañana vienes conmigo al notario y firmas el traspaso, o las cosas se van a poner muy feas para ti. Senil. Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal. Yo, que manejaba mis finanzas mejor que él, que recordaba cada fecha importante, que cocinaba para él cada domingo sin fallar jamás. Senil era su excusa legal para robarme. Se acercó a mí nuevamente, y esta vez su rostro estaba tan cerca que pude oler el alcohol en su aliento. Había estado bebiendo antes de venir a destruir mi vida. Eso lo explicaba todo, pero no lo justificaba. Y una cosa más. Mamá. A partir de mañana no quiero verte cerca de mi familia. No quiero que contamines a mis hijos con tu toxicidad. Para ellos, a partir de hoy, tú ya no existes. Mis nietos. Los pequeños que venían a visitarme cada sábado, que corrían hacia mis brazos gritando abuela Florencia, que se comían mis tortillas recién hechas con esa sonrisa que iluminaba mi mundo. También me los estaba quitando. Ramón se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Sus palabras finales fueron como balas dirigidas directamente a mi corazón. Deberías agradecerme, mamá. Te estoy liberando de la carga de cuidar esta casa que ya no puedes mantener. Ahora podrás ir a vivir a un asilo donde te atiendan como mereces. La puerta se cerró con el mismo estruendo con que se había abierto. Me quedé sola en mi sala, rodeada de papeles esparcidos, con la mejilla hinchada y el corazón hecho pedazos. En 15 minutos, mi hijo había destruido 72 años de amor incondicional. Pero algo comenzó a nacer en mi pecho entre tanto dolor. No era odio. No era venganza. Era algo más poderoso y más peligroso. Era la determinación fría de una mujer que acababa de perder todo y ya no tenía nada más que perder. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón hasta que amaneció, con la mejilla palpitando y la mente viajando hacia atrás en el tiempo. Necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí, cómo mi hijo se había convertido en este extraño que me golpeaba y me robaba. Ramón nació en 1978, cuando yo tenía 26 años y trabajaba cortando tela en la fábrica González desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Su padre nos había abandonado cuando él tenía apenas 2 años, dejándome sola con un bebé y una renta que pagar. Recuerdo vívidamente esas noches interminables cuando Ramón lloraba por el cólico y yo lo cargaba mientras planchaba ropa ajena para ganar unos dólares extra. Durante años fuimos solo él y yo contra el mundo. Cuando otros niños tenían bicicletas nuevas, yo le compraba una usada y la pintaba hasta que parecía recién salida de la tienda. Cuando sus compañeros de clase hablaban de viajes familiares, yo lo llevaba al parque y le inventaba aventuras mágicas para que no se sintiera menos que nadie. A los 16 años, Ramón me dijo que quería estudiar ingeniería. Yo ganaba $800 al mes en la fábrica, pero sin dudar vendí la pulsera de oro que había sido de mi madre y saqué un préstamo para pagar su universidad. Trabajé turnos dobles durante 4 años, regresando a casa con las manos hinchadas y la espalda destruida, pero feliz porque mi hijo tendría un futuro mejor que el mío. Cuando se graduó, conseguí trabajo en la universidad como conserje nocturna para poder asistir a su ceremonia. Lo vi recibir su diploma con lágrimas en los ojos, orgullosa como nunca antes me había sentido. Esa noche me abrazó y me dijo que todo lo que era se lo debía a mí, que algún día me devolvería todo lo que había sacrificado por él. Los primeros años después de la universidad fueron hermosos. Ramón consiguió un buen trabajo como ingeniero en una empresa constructora y me ayudaba con los gastos de la casa. Los fines de semana veníamos juntos al mercado, cocinábamos, veíamos películas antiguas que le gustaban desde niño. Me hablaba de sus planes, de cómo quería comprar una casa más grande para que viviéramos juntos cuando yo fuera mayor. Todo cambió cuando conoció a Verónica en 2015. Ella trabajaba como secretaria en su empresa y desde el primer día que me la presentó, algo en mi interior se inquietó. No era que fuera mala persona, pero había una frialdad en su mirada cuando pensaba que nadie la veía, una forma calculadora de observar todo lo que me rodeaba, como si estuviera tasando el valor de cada objeto en mi casa. Al principio traté de acercarme a ella. Le regalé un collar que había pertenecido a mi abuela, le enseñé a cocinar el mole que tanto le gustaba a Ramón, la incluí en todas nuestras tradiciones familiares. Pero ella siempre mantenía esa distancia educada que decía gracias, pero nunca te quiero.
Cuando se casaron en 2017, hipotequé mi casa para prestarle a Ramón los $10,000 que necesitaba para la boda. Verónica quería una celebración grande, con vestido importado y salón de lujo. Yo no tenía ese dinero, pero era la boda de mi único hijo. El día de la ceremonia, ella apenas me dirigió la palabra, ocupada posando para fotos con sus amigas y actuando como si yo fuera parte del personal de servicio. Después de la boda, las visitas de Ramón se espaciaron. Ya no venía los domingos a almorzar como habíamos hecho durante 20 años. Cuando lo hacía, llegaba apurado, revisando constantemente su teléfono, como si estar conmigo fuera una obligación molesta que tenía que cumplir. Verónica pocas veces lo acompañaba, siempre con excusas de trabajo o compromisos sociales. Cuando nacieron los gemelos en 2019, pensé que las cosas mejorarían. Los bebés traen luz a las familias, pensé. Pero incluso eso se convirtió en una fuente de tensión. Verónica tenía reglas muy estrictas sobre quién podía cargar a los niños, qué podían comer, cuánto tiempo podían quedarse conmigo. Gradualmente, mis visitas se redujeron a 1 hora supervisada cada 15 días. El año pasado, cuando cumplí 71 años, Ramón llegó a mi cumpleaños con una propuesta que me heló la sangre. Me dijo que Verónica y él habían estado conversando sobre mi futuro, sobre cómo la casa se estaba volviendo muy grande para mí, sobre cómo sería mejor que me mudara a un apartamento más pequeño y seguro. Mamá, ya no puedes subir escaleras como antes. Esta casa tiene demasiado mantenimiento para una mujer de tu edad. Hemos visto unos apartamentos muy bonitos cerca del centro, con elevador y seguridad las 24 horas. Yo sabía que detrás de esa preocupación falsa estaba Verónica. La casa que mi sudor había pagado, la casa donde Ramón había crecido, donde guardaba los recuerdos de toda mi vida, súbitamente se había vuelto un problema que necesitaba solución. Le dije que no estaba lista para mudarme, que me sentía perfectamente capaz de cuidar mi hogar. Su rostro cambió, y por primera vez vi un destello de la frialdad que había mostrado hoy. Me dijo que estaba siendo terca, que no pensaba en las dificultades que les causaba a ellos tener que preocuparse por mí viviendo sola en una casa tan grande. Durante los últimos meses, había notado otros cambios extraños. Ramón había comenzado a hacerme preguntas sobre mis ahorros, sobre mis pólizas de seguro, sobre si tenía testamento hecho. Decía que era por mi propio bien, para asegurarme de que todo estuviera en orden por si algo me pasaba. También había comenzado a criticar pequeñas cosas que yo hacía. Si olvidaba comprar algo en el mercado, decía que mi memoria estaba fallando. Si me tardaba en contestar el teléfono, preguntaba si me había caído o si estaba bien de salud. Cada pequeño error normal de cualquier persona se magnificaba como evidencia de que yo estaba perdiendo capacidades. La semana pasada, cuando fui al banco a revisar mi cuenta de ahorros, la cajera me comentó algo que me dejó preocupada. Me dijo que alguien había estado preguntando sobre mis cuentas, alguien que se identificó como mi hijo y que quería saber sobre los procedimientos para ser apoderado legal en caso de que yo desarrollara problemas de salud mental. Esa misma tarde llamé a Ramón para preguntarle al respecto, pero lo negó rotundamente. Me dijo que debía haber sido un malentendido, que él jamás haría algo así sin consultarme primero. Pero algo en su voz no sonaba convincente. Ahora, sentada en mi sillón con la cara hinchada por su golpe, todas las piezas comenzaban a formar un rompecabezas horrible. Los comentarios sobre mi memoria, las preguntas sobre mis finanzas, las visitas al banco, todo había sido parte de un plan cuidadosamente orquestado. Verónica había jugado el juego perfecto. Había envenenado lentamente la mente de mi hijo, había construido una narrativa donde yo era la villana manipuladora que arruinaba su matrimonio, donde yo era una anciana senil que necesitaba ser controlada. Y lo más doloroso de todo era que Ramón había elegido creerle a ella en lugar de creerme a mí. Mientras el sol se alzaba sobre mi jardín, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a rebajarme a pelear como una loca. Iba a ser más inteligente que ellos. Iba a jugar su mismo juego, pero mejor. 3 días después del golpe, cuando la hinchazón de mi mejilla había bajado lo suficiente para poder salir sin levantar sospechas, decidí hacer algo que jamás pensé que tendría que hacer, espiar a mi propio hijo. Pero ya no era mi hijo el que yo conocía. Era un extraño manipulado por una mujer que había convertido mi amor maternal en su arma más poderosa. Me vestí con mi mejor ropa, me maquillé cuidadosamente para cubrir los restos del moretón y salí hacia el centro de la ciudad. Mi primera parada fue el banco donde tenía mis ahorros desde hace 25 años. La señora Patricia,
La gerente, que me conocía desde siempre, me recibió con su sonrisa habitual. «Buenos días, doña Florencia. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Patricia, necesito revisar todos los movimientos de mis cuentas en los últimos 6 meses. También quiero saber si alguien ha estado haciendo consultas sobre mis finanzas sin mi autorización». Su expresión cambió inmediatamente. Me condujo a su oficina privada y cerró la puerta. Lo que me mostró en la pantalla de su computadora confirmó mis peores sospechas. Durante los últimos 4 meses, alguien había estado solicitando información detallada sobre mis cuentas, mis inversiones y mis propiedades. Doña Florencia, la persona que hizo estas consultas, se identificó como su hijo y presentó una carta poder que supuestamente usted había firmado. Nosotros verificamos la firma y parecía auténtica, por eso autorizamos la información. Me mostró una copia de la carta poder. Mi supuesta firma estaba ahí, pero yo jamás había firmado ese documento. Era una falsificación muy bien hecha, pero definitivamente no era mi letra. Ramón había estado planeando esto durante meses, tal vez años. «Patricia, quiero que bloquee inmediatamente cualquier acceso a mis cuentas que no sea directamente mío. Esa carta poder es falsa. También necesito que me den un reporte completo de toda la información que se le proporcionó a esa persona». El reporte fue devastador. Ramón conocía hasta el último centavo de mis ahorros, sabía exactamente cuánto valía mi casa, tenía detalles de mi póliza de seguro de vida y había solicitado información sobre los procedimientos para transferir propiedades en caso de incapacidad mental de la propietaria. Mi siguiente parada fue el despacho del licenciado Tarcisio Aguilar, un abogado que me había recomendado mi vecina Laura. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cara amable pero ojos astutos que me inspiraron confianza inmediatamente. «Licenciado, necesito proteger mis bienes de mi propio hijo. También necesito entender qué opciones legales tengo contra alguien que está falsificando mi firma y tratando de apropiarse de mis propiedades». Le conté toda la historia desde el principio. El licenciado Aguilar me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se recostó en su silla con expresión seria. «Doña Florencia, lo que me describe son varios delitos graves. Falsificación de documentos, fraude, y si llegan a concretar el despojo de su propiedad, sería despojo agravado. Pero necesitamos pruebas sólidas antes de proceder legalmente». Me explicó que lo primero era asegurar todos mis documentos importantes. Me ayudó a redactar un nuevo testamento donde específicamente excluía a Ramón de cualquier herencia debido a sus acciones fraudulentas. También preparamos un poder notarial revocando cualquier autorización previa que él pudiera estar usando. Pero había algo más que el licenciado me recomendó y que me heló la sangre. «Doña Florencia, considerando la agresión física que sufrió, le recomiendo que presente una denuncia por violencia familiar. Es importante crear un registro legal de estos hechos para protegerse de futuras agresiones». La idea de denunciar a mi propio hijo por golpearme me resultaba casi imposible de procesar. Pero el licenciado tenía razón. Si no creaba un registro legal de lo que estaba pasando, Ramón podría continuar escalando su agresión sin consecuencias. Esa tarde regresé a mi casa con una carpeta llena de documentos legales y un plan que se sentía surreal. Iba a demandar a mi propio hijo por fraude, falsificación y violencia familiar. El niño que había cargado en mis brazos, al que había cantado canciones de cuna, al que había defendido contra todo y contra todos. Pero había algo más que necesitaba hacer antes de proceder legalmente. Necesitaba entender completamente el alcance de la traición. Esa noche llamé a mi prima Olinda, que trabajaba en el registro público de la propiedad. «Olinda, necesito que me hagas un favor muy grande y muy confidencial. Quiero que revises si ha habido algún trámite o consulta sobre mi propiedad en los últimos meses». Al día siguiente, Olinda me llamó con información que confirmó mis peores temores. Ramón había estado en el registro público 3 veces en los últimos 2 meses, consultando sobre los procedimientos para transferir propiedades de personas con problemas de salud mental. También había solicitado información sobre cómo obtener una declaración de interdicción por incapacidad. Olinda me explicó que una declaración de interdicción era un proceso legal donde se declaraba a una persona incapaz de manejar sus propios asuntos, generalmente por problemas mentales o senilidad. Una vez obtenida esa declaración, un familiar podía tomar control total de todos los bienes y decisiones de la persona declarada incapaz. «Florencia, tu hijo está tratando de quitarte todo legalmente. Si consigue esa declaración de interdicción,
Podrá venderte la casa, vaciar tus cuentas bancarias y tomar todas las decisiones por ti, incluyendo internarte en un asilo contra tu voluntad. La frialdad de la estrategia me dejó sin palabras. No era solo codicia. Era un plan meticulosamente calculado para destruir mi autonomía y apropiarse de todo lo que había construido durante 72 años de vida. Y detrás de todo esto estaba Verónica, la mujer que había llegado a mi familia como una nuera y se había convertido en mi verdugo. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, tomé la decisión más difícil de mi vida. No solo iba a defenderme legalmente. Iba a investigar todo sobre Verónica hasta descubrir quién era realmente y qué otros planes tenía para destruir lo que quedaba de mi familia. Al día siguiente comencé mi investigación. Contraté a un investigador privado recomendado por el licenciado Aguilar. Le pagué $1000 por adelantado y le di toda la información que tenía sobre Verónica. Su nombre completo, su lugar de trabajo, su dirección, incluso algunas fotos que tenía de las pocas ocasiones en que había venido a mi casa. El investigador me prometió que en una semana tendría un reporte completo sobre su pasado, sus finanzas y sus actividades actuales. También me recomendó que comenzara a documentar todo lo que pasaba entre Ramón y yo, grabando conversaciones telefónicas y guardando cualquier mensaje o comunicación que recibiera de él. La espera fue agónica. Cada día que pasaba me sentía más vulnerable, más consciente de que en cualquier momento Ramón podría regresar para completar su plan. Pero también me sentía más fuerte, más determinada. Ya no era la víctima indefensa que había recibido su golpe sin reaccionar. Ahora era una mujer con un plan. Cuando finalmente recibí el reporte del investigador, entendí que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Verónica no era solo una nuera manipuladora. Era una estafadora profesional con un historial que me hizo temblar de miedo por mi hijo y mis nietos. Pero también entendí que tenía en mis manos el arma perfecta para detener su plan y recuperar a mi familia. La guerra había comenzado, y esta vez yo no iba a perder. El reporte del investigador llegó un martes por la mañana en un sobremanila que cambiaría mi vida para siempre. Mis manos temblaron mientras abría las páginas que contenían la verdad sobre la mujer que había destruido mi familia. Lo que leí me quitó el aliento y me llenó de una furia fría que jamás había experimentado. Verónica Cruz no era su verdadero nombre. Se llamaba María Fernanda Salazar y tenía un historial criminal que incluía 3 casos de estafa a hombres mayores, 2 matrimonios anteriores donde había despojado a sus esposos de sus propiedades y una orden de alejamiento vigente en el estado de Puebla por violencia psicológica contra una anciana. El patrón era siempre el mismo. Se acercaba a hombres solteros o divorciados con recursos económicos, generalmente con padres mayores adinerados. Los enamoraba, se casaba rápidamente y comenzaba una campaña sistemática para alejarlos de sus familias y tomar control de sus finanzas. En 2 casos anteriores había logrado internar a las madres de sus esposos en asilos psiquiátricos alegando demencia senil, apoderándose completamente de sus bienes. Una de sus víctimas anteriores había sido don Claudio Ramírez, un ingeniero de 62 años cuya madre había muerto en circunstancias sospechosas en un asilo después de que Verónica consiguiera declararla mentalmente incompetente. La investigación había sido archivada por falta de pruebas, pero el reporte incluía testimonios de otros familiares que aseguraban que la anciana estaba perfectamente cuerda antes de conocer a Verónica. El investigador había descubierto que Verónica tenía 3 cuentas bancarias secretas donde había estado depositando dinero durante los últimos 2 años. Los montos coincidían exactamente con regalos que Ramón le había hecho y con préstamos que él había pedido supuestamente para gastos familiares. Mi hijo había estado financiando inconscientemente los ahorros secretos de su esposa. Pero lo más devastador del reporte era la información sobre mis nietos. Verónica había estado llevándolos regularmente a un psicólogo infantil, diciéndole que tenían problemas de comportamiento debido a la influencia tóxica de su abuela paterna. Había creado un expediente médico falso donde yo aparecía como una figura perturbadora en la vida de los niños. Ese mismo día decidí hacer algo que rompía mi corazón, pero que era necesario para proteger a mi familia. Contraté a otro investigador para que siguiera discretamente a Ramón y documentara sus actividades. Necesitaba saber si él estaba participando conscientemente en el plan de Verónica o si también era víctima de su manipulación. Los reportes que recibí durante la siguiente semana pintaron un cuadro desgarrador. Ramón había comenzado a beber regularmente después del trabajo. Llegaba a casa tarde, discutía frecuentemente con Verónica y había empezado a tomar pastillas para dormir. En varias ocasiones fue observado llorando en su auto después de las discusiones con su esposa.
Una tarde, el investigador me trajo una grabación que me rompió el alma. Ramón había estado hablando por teléfono con un amigo en un estacionamiento, y el micrófono direccional había captado la conversación completa. No sé qué hacer, hermano. Verónica dice que mi mamá está perdiendo la razón, que ha estado diciendo cosas horribles sobre ella, pero cuando veo a mi mamá no la noto tan mal. Pero luego Verónica me muestra supuestos mensajes que mi mamá le manda, me cuenta cosas que supuestamente le dijo por teléfono, y ya no sé qué creer. La voz de mi hijo sonaba quebrada, confundida, como la de un niño perdido. Verónica había hecho un trabajo tan perfecto manipulándolo que él genuinamente creía que yo era la enemiga. Pero algo en su tono me dijo que en el fondo de su corazón, mi hijo sabía que algo no cuadraba. Esa misma noche recibí una llamada que me heló la sangre. Era Ramón, pero su voz sonaba extraña, como si estuviera drogado o muy borracho. Mamá, necesito preguntarte algo y quiero que me contestes con honestidad. ¿Tú realmente le has estado mandando mensajes amenazantes a Verónica? ¿Le dijiste que ibas a hacer que nos divorciáramos? Su pregunta me dio la oportunidad que había estado esperando. Mantuve mi voz calmada y maternal, como cuando era niño y venía a contarme sus problemas. Hijo mío, te voy a decir algo que quiero que guardes en tu corazón. En 72 años de vida, jamás he amenazado a nadie. Ni siquiera sé cómo mandar esos mensajes de texto que mencionas. Si alguien te está mostrando mensajes míos, está mintiendo. Y si alguien te está diciendo que yo quiero destruir tu matrimonio, también está mintiendo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración pesada, como si estuviera luchando internamente con pensamientos contradictorios. Pero Verónica me mostró los mensajes. Mamá, están en su teléfono, con tu número. ¿Cómo explicas eso? Ramón, piensa por un momento. ¿Cuándo me has visto usar un teléfono para mandar mensajes? ¿Cuándo me has visto ser cruel con alguien? Tú conoces mi corazón mejor que nadie en este mundo. ¿De verdad crees que soy capaz de hacer lo que ella dice? Otro silencio. Esta vez más largo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más vulnerable. Es que ya no sé qué pensar. Mamá. Verónica me dice una cosa, mi corazón me dice otra. Me siento como si me estuviera volviendo loco. Ahí supe que tenía una ventana de oportunidad. Mi hijo estaba comenzando a dudar de la versión de Verónica. Pero también supe que tenía que ser muy cuidadosa. Si presionaba demasiado, podría enviarlo de vuelta a los brazos de su esposa. Hijo, te voy a proponer algo. Mañana ven a visitarme, pero ven solo. Sin Verónica, sin los niños. Solo tú y yo, como cuando eras pequeño y teníamos nuestras conversaciones serias. Quiero mostrarte algunas cosas que te van a ayudar a entender lo que realmente está pasando. Ramón tardó mucho en responder. Podía sentir su lucha interna a través del teléfono. Está bien, mamá. Mañana paso después del trabajo. Pero solo por una hora. Esa noche no dormí nada. Preparé cuidadosamente todos los documentos que había reunido, el reporte del investigador, las pruebas de las falsificaciones, los registros bancarios, todo lo que demostraba que Verónica no era quien decía ser. Pero sabía que tenía que presentárselo de forma que no sintiera que estaba atacando a la madre de sus hijos. También preparé algo más importante que cualquier documento. Preparé mi corazón para la conversación más difícil de mi vida. Iba a luchar por mi hijo, pero iba a hacerlo con amor, no con ira. Iba a mostrarle la verdad, pero iba a dejar que él llegara a sus propias conclusiones. Cuando Ramón llegó al día siguiente, se veía terrible. Tenía ojeras profundas, había perdido peso y sus manos temblaban ligeramente. Verónica lo estaba destruyendo desde adentro, y él ni siquiera se daba cuenta. Lo senté en el sofá donde solíamos ver películas cuando era adolescente. Le preparé su café como le gustaba desde niño, con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche. Por un momento, vi un destello del hijo que había criado en sus ojos. Mamá, antes de que digas cualquier cosa, quiero pedirte perdón por haberte golpeado. No importa lo que esté pasando, eso estuvo mal. No sé qué me pasó ese día. Su disculpa me dio esperanza. El Ramón real, mi hijo verdadero, seguía ahí adentro, enterrado bajo capas de manipulación y confusión. Ahora tenía que ayudarlo a encontrar el camino de vuelta a la superficie. Lo que le mostré durante la siguiente hora cambió todo entre nosotros para siempre.
Cuando coloqué el primer documento sobre la mesa de centro, vi cómo el rostro de Ramón cambiaba lentamente. Era el certificado de antecedentes penales de Verónica, donde aparecía claramente su verdadero nombre, María Fernanda Salazar. Sus ojos se movían de izquierda a derecha leyendo cada línea, cada fecha, cada delito registrado. Hijo, la mujer con quien te casaste no es quien dice ser. Su nombre real es María Fernanda Salazar y tiene un historial de estafas que se remonta a 10 años. Todo lo que te ha dicho sobre mí, todas esas supuestas amenazas y mensajes, son parte de un plan para separarte de tu familia y apoderarse de nuestros bienes. Ramón levantó la vista del documento con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de shock, incredulidad y dolor tan profundo que me partió el corazón. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el papel. Esto tiene que ser un error, mamá. Esto no puede ser verdad. Verónica me mostró su acta de nacimiento cuando nos casamos. Su nombre es Verónica Cruz. Le mostré la segunda página del reporte donde aparecían fotografías de documentos falsificados que Verónica había usado en sus estafas anteriores. Actas de nacimiento, credenciales de lector, incluso títulos universitarios, todo fabricado con una precisión que habría engañado a cualquiera. Mira las fechas. Ramón. Hace 5 años se llamaba Patricia Morales cuando estafó a un ingeniero en Guadalajara. Hace 3 años era Sofía Mendoza cuando despojó a una familia en Monterrey. Los nombres cambian, pero la cara es la misma. Tu esposa es una criminal profesional. Ramón se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Se pasaba las manos por el cabello, respiraba agitadamente, negaba con la cabeza como si pudiera hacer desaparecer la información con la fuerza de voluntad. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Tenemos 2 hijos juntos. Mamá. Me dice que me ama todos los días. ¿Cómo puede alguien fingir todo eso durante tantos años? Le expliqué gentilmente cómo funcionaba el método de Verónica, cómo identificaba a sus víctimas, cómo construía relaciones falsas basadas en mentiras cuidadosamente elaboradas, cómo manipulaba las emociones para conseguir lo que quería. Era una actuación tan perfecta que incluso expertos en psicología habían sido engañados por ella. Pero fue cuando le mostré los estados de cuenta bancarios que Ramón finalmente comenzó a entender la magnitud de la traición. Las 3 cuentas secretas de Verónica contenían más de $50,000, dinero que provenía directamente de los préstamos que él había pedido y de los regalos que le había dado durante su matrimonio. Aquí está el préstamo de $15,000 que pediste el año pasado para remodelar la casa. Verónica te dijo que había gastado ese dinero en mejoras, pero mira estas fechas. El mismo día que recibiste el préstamo, ella depositó $10,000 en esta cuenta secreta. La remodelación nunca existió. Ramón se desplomó de nuevo en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Podía ver cómo su mundo se desmoronaba pieza por pieza. Todo en lo que había creído durante 5 años resultaba ser una mentira elaborada. Y aquí están los regalos de cumpleaños y aniversario que le has dado. El anillo de compromiso de $5,000 que vendió 2 semanas después de recibirlo. El auto que le compraste para su cumpleaños el año pasado y que está registrado a nombre de otra persona. Incluso las joyas que supuestamente guardaba como recuerdos familiares. Le mostré fotografías que el investigador había tomado de Verónica vendiendo objetos en casas de empeño. Joyas, relojes, incluso algunos artículos electrónicos que Ramón había comprado para la casa. Todo había sido convertido en efectivo que fluía directamente a sus cuentas secretas. Pero lo que más devastó a mi hijo fue el reporte médico sobre mis nietos. Verónica había estado llevándolos a un psicólogo infantil durante meses, creando un expediente donde yo aparecía como una influencia tóxica y peligrosa en sus vidas. Mira lo que escribió el psicólogo basándose únicamente en lo que Verónica le contaba. Dice que los niños muestran signos de ansiedad relacionados con las visitas a la casa de su abuela paterna. Que tienen pesadillas después de estar conmigo. Todo fabricado, hijo. Todo mentira. Ramón leyó el reporte con lágrimas en los ojos. Sus hijos, que corrían hacia mí con alegría cada vez que me veían, supuestamente estaban siendo traumatizados por mi presencia según el expediente médico falso que Verónica había construido. Esto es enfermo, mamá. ¿Cómo puede alguien usar a sus propios hijos para algo así? ¿Cómo puede ser tan calculadora y fría? Le expliqué que para personas como Verónica, los hijos no eran familias sino herramientas.
Los usaba para manipular emociones, para crear culpa, para justificar decisiones crueles. Era parte de su arsenal psicológico para mantener control total sobre sus víctimas. Entonces le mostré la pieza más importante de evidencia, las grabaciones de conversaciones telefónicas entre Verónica y una mujer llamada Olinda Aguilar, que resultó ser su hermana y cómplice en varias de sus estafas anteriores. En estas grabaciones puedes escuchar cómo planean cada paso de la operación contra nuestra familia. Cómo van a conseguir que me declaren mentalmente incompetente, cómo van a transferir la propiedad de esta casa, incluso cómo van a justificar internarme en un asilo psiquiátrico. La voz de Verónica en las grabaciones era fría, calculadora, completamente diferente a la mujer dulce y cariñosa que había interpretado durante 5 años. Hablaba de Ramón como si fuera un objeto, de mis nietos como si fuera mercancía, de mí como si fuera un obstáculo que necesitaba ser removido. Escucha esta parte, hijo. Aquí dice textualmente que una vez que consiga control legal sobre mis bienes, planea divorciarse de ti y desaparecer con los niños y el dinero. Te ha estado usando desde el primer día. Ramón escuchó la grabación completa en silencio absoluto. Cada palabra era como una puñalada en su corazón. La mujer que creía que lo amaba había estado planeando destruirlo desde el momento en que lo conoció. Cuando la grabación terminó, mi hijo lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Lloraba por la traición, por los años perdidos, por la inocencia destrozada, por la comprensión horrible de que había estado viviendo una mentira completa. Mamá, perdóname. Perdóname por golpearte, por dudar de ti, por alejar a los niños de ti. Perdóname por ser tan estúpido y ciego. Perdóname por elegir creerle a ella en lugar de confiar en mi propia madre. Lo abracé como cuando era pequeño y se lastimaba jugando. Pero esta vez las heridas eran mucho más profundas y sanarían mucho más lentamente. Mi hijo había sido víctima de una depredadora emocional que había destruido sistemáticamente su capacidad de confiar en sus propios instintos. No tienes que pedirme perdón, hijo. Verónica es una experta en manipulación. Ha engañado a personas mucho más preparadas que tú. Lo importante ahora es proteger a los niños y detener su plan antes de que sea demasiado tarde. Pasamos las siguientes 2 horas planificando cuidadosamente nuestros próximos pasos. Ramón tendría que regresar a casa y actuar normalmente para no levantar sospechas mientras reuníamos más evidencia. Necesitábamos acceso a sus cuentas bancarias secretas, a sus comunicaciones con cómplices y, más importante, necesitábamos asegurar la custodia de los niños antes de que ella pudiera desaparecer con ellos. Hijo, esto va a ser lo más difícil que hayas hecho en tu vida. Vas a tener que vivir con una mujer que ahora sabes que es tu enemiga, fingir que todo está normal mientras documentamos sus crímenes. ¿Estás preparado para eso? Ramón se secó las lágrimas y vi en sus ojos la determinación que recordaba de cuando era adolescente y enfrentaba problemas difíciles. Mi hijo real había regresado, más fuerte y más sabio después de pasar por el infierno. Estoy listo, mamá. Voy a proteger a mis hijos y voy a asegurarme de que esa mujer pague por todo lo que nos ha hecho. Pero necesito tu ayuda. No puedo hacer esto solo. Le aseguré que tenía todo mi apoyo y el de un equipo legal que había estado preparándose para este momento. También le di un teléfono celular secreto para que pudiéramos comunicarnos sin que Verónica lo supiera, y le enseñé cómo grabar conversaciones y documentar evidencia sin levantar sospechas. Cuando Ramón se fue esa tarde, por primera vez en meses sentí esperanza real. Mi hijo había vuelto a mí, y juntos íbamos a desarmar el plan diabólico de Verónica. Pero sabía que la parte más peligrosa de esta historia apenas estaba comenzando. Esa noche llamé al licenciado Aguilar para informarle que habíamos conseguido un aliado interno. Era hora de pasar a la fase activa de nuestra contraofensiva. Verónica había jugado un juego perfecto durante 5 años, pero había cometido un error fatal. Había subestimado el poder del amor entre una madre y su hijo. Durante las siguientes 2 semanas, Ramón se convirtió en nuestro espía secreto dentro de su propia casa. Cada día me enviaba mensajes al teléfono que le había dado, reportándome las actividades de Verónica, sus conversaciones telefónicas y cualquier documento sospechoso que encontrara. Lo que descubrimos fue mucho peor de lo que habíamos imaginado. Verónica había estado documentando meticulosamente cada encuentro conmigo durante los últimos 2 años, creando un archivo falso donde yo aparecía como una mujer mentalmente inestable y peligrosa.
Tenía fotografías manipuladas donde yo supuestamente lucía confundida o agresiva, grabaciones editadas de conversaciones telefónicas donde mis palabras habían sido cortadas y reacomodadas para sonar amenazantes, e incluso había falsificado un diario donde yo supuestamente escribía pensamientos perturbadores sobre la familia. La sofisticación de su engaño era aterradora. Había creado una narrativa completa y convincente donde yo era la villana, respaldada por evidencia falsa tan bien fabricada que habría convencido a cualquier juez o trabajador social. Su plan no era solo robarme mis bienes, sino destruir completamente mi reputación y credibilidad para que nadie me creyera cuando tratara de defenderme. Ramón me envió fotografías de documentos que encontró escondidos en una caja fuerte que Verónica mantenía en su closet. Entre ellos había contratos preimpresos para la venta de mi casa, documentos de internamiento para un asilo psiquiátrico ya listos para mi firma, e incluso un testamento falso donde yo supuestamente le dejaba todos mis bienes a Ramón, con la condición de que Verónica fuera la administradora debido a problemas de salud mental de mi hijo. Pero lo más perturbador fue descubrir que Verónica había estado drogando sutilmente a Ramón durante meses. Le daba pastillas que decía eran vitaminas, pero que en realidad contenían sedantes ligeros que lo mantenían confundido y maleable. También había estado agregando pequeñas dosis de medicamentos psiquiátricos a su comida, creando episodios de ansiedad y depresión que ella luego usaba como justificación para tomar decisiones por él. El plan maestro era diabólico en su simplicidad. Una vez que consiguiera declararme mentalmente incompetente y obtuviera control de mis bienes, declararía a Ramón mentalmente inestable debido a los medicamentos que le había estado dando, conseguiría custodia total de los niños y desaparecería con todo el dinero de la familia. Había calculado que podría obtener cerca de $200,000 entre mis ahorros, el valor de mi casa y las pólizas de seguro. Mientras Ramón recopilaba evidencia desde adentro, yo trabajaba con el licenciado Aguilar y el investigador privado para construir un caso legal sólido. Habíamos contactado a las víctimas anteriores de Verónica en otros estados, y varias habían aceptado testificar sobre métodos similares que ella había usado contra sus familias. Una de esas víctimas era don Paulo Cruz, un viudo de 68 años cuya historia me heló la sangre. Verónica se había casado con su hijo menor y había conseguido internarlo en un asilo psiquiátrico después de drogarlo durante meses con medicamentos robados. Cuando don Paulo trató de intervenir, ella había falsificado documentos médicos sugiriendo que él también sufría demencia senil. Don Paulo había perdido su casa, sus ahorros y el contacto con su hijo, quien murió en el asilo bajo circunstancias sospechosas 2 años después. La autopsia nunca se realizó porque Verónica, como esposa legal, se había opuesto alegando creencias religiosas. Para cuando las autoridades descubrieron la verdad, ella ya había desaparecido con el dinero del seguro de vida. Escuchar su historia me llenó de una determinación férrea. No iba a permitir que Verónica destruyera a mi familia como había destruido a tantas otras. No iba a dejar que mis nietos crecieran pensando que su abuela había sido una mujer loca y peligrosa. No iba a permitir que mi hijo terminara drogado en un asilo mientras ella gastaba nuestro dinero en otra identidad falsa. Pero Verónica no era solo una estafadora común. Era una psicópata inteligente que había perfeccionado su método a lo largo de años de práctica. Sabía exactamente cómo manipular el sistema legal, cómo explotar las emociones de las familias y cómo crear dudas razonables sobre la cordura de sus víctimas. Durante esas 2 semanas, mientras recopilábamos evidencia, Verónica continuaba con su vida normal como si nada estuviera pasando. Ramón me reportaba que seguía siendo la esposa perfecta en público, cariñosa con los niños, atenta con él, siempre sonriente y encantadora cuando había testigos. Pero en privado, había intensificado la presión psicológica. Le decía constantemente a Ramón que yo había estado llamando a los vecinos para hablar mal de ella, que había tratado de contactar a sus amigas para sembrar chismes, que incluso había ido a la escuela de los niños para hacer comentarios inapropiados sobre su madre. Todas mentiras, pero presentadas con tanta convicción y detalle que mantenían a Ramón en un estado constante de ansiedad. También había comenzado a hablar más frecuentemente sobre la necesidad de tomar decisiones difíciles respecto a mí. Le decía que mis supuestos episodios de demencia estaban empeorando, que era peligroso para los niños estar expuestos a mi influencia, que como familia responsable tenían la obligación de buscar ayuda profesional para mí. Una noche, Ramón me llamó desesperado al teléfono secreto. Verónica había preparado una cena especial y había invitado a un médico psiquiátrico, presentándolo como un amigo de la familia. Durante la cena, había comenzado a contar historias sobre mis supuestos episodios de confusión, mis llamadas telefónicas perturbadoras y mi comportamiento errático. «Mamá»,
Fue horrible. Ella contaba estas historias con lágrimas en los ojos, como si realmente estuviera preocupada por ti. El doctor la escuchaba muy serio y me preguntaba si yo había notado cambios en tu comportamiento. Verónica había preparado todo perfectamente. Incluso tenía esas grabaciones falsas de conversaciones telefónicas, tuyas que sonaban muy convincentes. El médico había recomendado que me sometieran a una evaluación psiquiátrica completa, sugiriendo que era posible que estuviera en las primeras etapas de demencia senil con episodios de paranoia. Había ofrecido sus servicios profesionales para realizar la evaluación y había mencionado que conocía excelentes instituciones especializadas en el cuidado de personas con problemas similares. Lo que Ramón no sabía en ese momento era que el médico no era realmente psiquiatra. Era otro cómplice de Verónica, un hombre que se hacía pasar por profesional médico, pero que en realidad era un actor contratado para darle legitimidad a sus planes. El investigador privado había descubierto que Verónica usaba la misma estrategia en todas sus estafas, presentando falsos expertos que respaldaran sus narrativas. Pero había algo más que me preocupaba profundamente. Ramón me reportó que Verónica había comenzado a hacer comentarios sutiles sobre la posibilidad de mudarse a otro estado después de resolver el problema conmigo. Había mencionado oportunidades de trabajo en California, había hablado de empezar una nueva vida lejos de los recuerdos dolorosos de la situación familiar. Sabía que esto significaba que estaba preparándose para la fase final de su plan. Una vez que consiguiera control de mis bienes y declarara a Ramón mentalmente incompetente, desaparecería con los niños y el dinero. Era probable que ya tuviera una nueva identidad preparada y una nueva ciudad seleccionada para su próxima víctima. El tiempo se nos estaba agotando. Cada día que pasaba, Verónica consolidaba más su posición y creaba más evidencia falsa contra mí. Necesitábamos actuar pronto, pero teníamos que hacerlo de manera que pudiéramos exponerla completamente sin darle la oportunidad de escapar o destruir evidencia. Fue entonces cuando el licenciado Aguilar sugirió una estrategia que cambiaría todo. En lugar de esperarla en los tribunales donde ella controlaba la narrativa, íbamos a obligarla a revelar su verdadera naturaleza en público, frente a testigos que no podría manipular. La trampa que diseñamos era arriesgada, pero si funcionaba, no solo salvaría a mi familia, sino que también evitaría que Verónica destruyera a otras familias en el futuro. Era hora de que la cazadora se convirtiera en la presa. Esa noche, mientras planeaba los detalles finales de nuestra contraofensiva, recibí un mensaje de Ramón que me llenó de orgullo y esperanza. «Mamá, mañana comienza nuestra venganza. Pero no será venganza por odio, será justicia por amor. Te amo y vamos a recuperar nuestra familia». Mi hijo había aprendido la lección más importante de su vida, que el amor verdadero a veces requiere luchar, pero siempre con honor y verdad. La trampa que habíamos diseñado requería una precisión perfecta y nervios de acero. El plan era simple en teoría, pero complejo en ejecución. Íbamos a crear una situación donde Verónica se viera obligada a mostrar su verdadera naturaleza frente a múltiples testigos, incluyendo autoridades legales y expertos reales que podrían desmentir inmediatamente sus mentiras. El licenciado Aguilar había coordinado con la Fiscalía para organizar lo que parecería ser una reunión familiar de mediación, supuestamente convocada por las autoridades para resolver las disputas sobre mi estado mental y el futuro de mis bienes. Verónica creería que era su oportunidad perfecta para presentar toda su evidencia falsa y conseguir control legal sobre mí. La reunión se programó para un viernes por la tarde en las oficinas de la Fiscalía. Los asistentes incluirían a Ramón, Verónica, yo, el licenciado Aguilar, un psiquiatra real, un trabajador social del Estado y un fiscal especializado en delitos de fraude familiar. También estarían presentes, sin que Verónica lo supiera, 2 detectives especializados en crímenes financieros y un agente federal que había estado investigando sus actividades en múltiples estados. Durante los días previos a la reunión, Ramón tuvo que actuar como si realmente creía que yo necesitaba ayuda psiquiátrica. Le había dicho a Verónica que finalmente había aceptado que era necesario tomar medidas legales para protegerme de mí misma, y que estaba dispuesto a respaldar su versión de los hechos ante las autoridades. Verónica estaba eufórica. Había pasado meses preparándose para este momento, perfeccionando su actuación, puliendo su evidencia falsa, ensayando las lágrimas que derramaría al hablar sobre lo doloroso que era ver a su suegra deteriorarse mentalmente. Para ella, esta reunión era la coronación de años de trabajo meticuloso. La noche anterior a la reunión, Ramón me llamó para confirmar los últimos detalles. Su voz sonaba tensa pero determinada. «Mamá, Verónica ha estado toda la tarde organizando sus documentos.
Tiene una carpeta enorme llena de supuesta evidencia contra ti. Incluso practicó frente al espejo lo que va a decir mañana. Es como ver a una actriz preparándose para el papel más importante de su vida. Le recordé que mantuviera la calma sin importar lo que escuchara durante la reunión. Sabíamos que Verónica iba a decir cosas horribles sobre mí, iba a presentar evidencia falsificada de manera muy convincente, e incluso podría llorar y actuar como una nuera preocupada que solo quería lo mejor para la familia. El viernes llegó con una lluvia ligera que parecía presagiar el drama que estaba por desarrollarse. Me vestí con mi mejor traje negro, me peiné cuidadosamente y me maquillé para lucir exactamente como lo que era, una mujer de 72 años perfectamente cuerda y en control de sus facultades mentales. Llegué a la fiscalía 30 minutos antes de la cita para reunirme con el equipo legal. El licenciado Aguilar repasó conmigo una vez más el plan. Yo debía permanecer callada durante la primera parte de la reunión, permitiendo que Verónica presentara su caso completo antes de que reveláramos nuestra evidencia. Era crucial que ella se sintiera confiada y expusiera completamente sus mentiras antes de que pudiéramos desmontarlas. Cuando Ramón y Verónica llegaron, ella lucía impecable. Vestía un traje gris conservador, llevaba el cabello recogido de manera profesional y había elegido un maquillaje que la hacía ver mayor y más seria. Incluso había puesto fotografías de mis nietos en su bolso, preparándose para usarlos como apoyo emocional durante su actuación. La reunión comenzó con el fiscal explicando el propósito del encuentro. Según él sabía, había preocupaciones sobre mi capacidad mental y la familia necesitaba orientación legal sobre cómo proceder. Le dio la palabra a Verónica para que expusiera sus inquietudes. Lo que siguió fue una actuación magistral de manipulación emocional. Verónica habló durante 45 minutos, presentando un cuadro devastador de una anciana que había perdido contacto con la realidad. Describió episodios de paranoia donde yo supuestamente la acusaba de querer robarme, llamadas telefónicas incoherentes a altas horas de la noche, y comportamientos erráticos que ponían en peligro a mis nietos. Señor fiscal, no puede expresar lo doloroso que es para nuestra familia ver cómo la mujer que una vez fue el pilar de fortaleza de esta familia ahora vive en un mundo de fantasías paranoicas. Mi suegra está convencida de que yo soy su enemiga, que estoy tratando de separarla de su hijo, que tengo planes malvados contra ella. Verónica sacó su carpeta de evidencia falsificada y comenzó a presentar documento tras documento. Grabaciones de audio editadas donde mi voz sonaba confusa y agresiva. Fotografías manipuladas donde yo aparecía con expresiones extrañas. Testimonios escritos de vecinos que supuestamente habían presenciado mis comportamientos perturbadores. El psiquiatra presente tomaba notas mientras ella hablaba, asintiendo ocasionalmente como si encontrara sus descripciones médicamente creíbles. El trabajador social parecía genuinamente preocupado por el bienestar de los niños. Incluso el fiscal lucía convencido de que estaba ante un caso legítimo de demencia senil. Pero lo más impresionante de la actuación de Verónica fue cuando comenzó a llorar. Las lágrimas parecían completamente auténticas mientras describía lo difícil que había sido tomar la decisión de buscar ayuda legal. Amaba a mi suegra como a mi propia madre. Ella me acogió en esta familia con tanto cariño cuando Ramón y yo nos casamos. Pero ahora, cuando me mira, veo miedo y hostilidad en sus ojos. Veo a una mujer que ya no reconoce el amor que la rodea. Y como madre, no puedo permitir que mis hijos crezcan pensando que el comportamiento de su abuela es normal. Ramón, siguiendo nuestro plan, respaldó cada palabra de su esposa. Confirmó los supuestos episodios de confusión, validó las preocupaciones sobre mi estado mental y expresó su dolor por tener que tomar medidas legales contra su propia madre. Es la decisión más difícil de mi vida, pero sé que mi mamá necesita ayuda profesional. Ya no puede vivir sola, ya no puede manejar sus finanzas, y definitivamente no puede seguir teniendo contacto sin supervisión con mis hijos. Cuando Verónica terminó su presentación, el ambiente en la sala era de solemnidad y compasión hacia una familia que enfrentaba una situación dolorosa pero necesaria. Todos los presentes parecían convencidos de que estaban ante un caso claro de demencia senil que requería intervención inmediata. Fue entonces cuando el fiscal me dio la palabra para responder a las acusaciones. Me levanté lentamente, mirando directamente a los ojos de cada persona en la sala, y comencé a hablar con una voz clara y firme. Señor fiscal, todo lo que han escuchado durante la última hora es una mentira cuidadosamente elaborada por una mujer que no es quien dice ser. La persona que conocen como Verónica Cruz es en realidad María Fernanda Salazar, una estafadora profesional con antecedentes penales en múltiples estados.
La expresión de Verónica cambió instantáneamente. La máscara de preocupación familiar se desplomó, reemplazada por una mirada de pánico puro. Trató de mantener la compostura, pero el shock de escuchar su nombre real en voz alta la había dejado paralizada. El licenciado Aguilar se levantó y comenzó a distribuir copias del reporte del investigador privado. Antecedentes penales, fotografías de identidades anteriores, documentos de estafas previas, todo estaba ahí en blanco y negro. Esta mujer ha usado al menos 6 identidades diferentes durante los últimos 10 años. Ha estafado a familias en Guadalajara, Monterrey, Puebla y otros estados. Su método siempre es el mismo. Se casa con hombres que tienen padres mayores con propiedades, los manipula psicológicamente para alejarlos de sus familias, y luego usa documentos falsificados para obtener control de los bienes familiares. Verónica intentó recuperar el control de la situación. Se levantó bruscamente, negando las acusaciones con indignación aparente. Esto es ridículo. No sé de qué están hablando. Soy Verónica Cruz. Pueden verificar mi documentación. Esta mujer está tan perturbada mentalmente que ahora está inventando teorías de conspiración para evitar recibir la ayuda que necesita. Pero fue entonces cuando el fiscal reveló la verdadera naturaleza de la reunión. Los 2 detectives que habían estado sentados discretamente en la parte trasera de la sala se identificaron y comenzaron a acercarse a Verónica. Señora Salazar, estoy arrestándola por múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer despojo agravado. Tiene derecho a permanecer en silencio. La transformación de Verónica fue instantánea y aterradora. La mujer dulce y preocupada desapareció completamente, reemplazada por una criatura furiosa y venenosa. Sus ojos se llenaron de una rabia fría que jamás había mostrado frente a testigos. Todo esto es una trampa. Esa vieja bruja me está tendiendo una trampa porque sabe que descubrí sus planes de manipular a mi esposo. Ella es la que tiene problemas mentales, no yo. Ramón, diles la verdad. Diles cómo tu madre ha estado tratando de destruir nuestro matrimonio desde el día 1. Pero Ramón ya no estaba bajo su hechizo. Se levantó de su silla y la miró con una frialdad que ella nunca había visto en él. La única verdad, Verónica o María Fernanda o como sea que te llames realmente, es que durante 5 años has estado envenenando mi mente contra mi propia madre. Has estado robando dinero de nuestra familia, drogándome para mantenerme confundido, y planeando destruir a las únicas personas que realmente me aman. La máscara final de Verónica se desintegró completamente. Comenzó a gritar, a insultar, a mostrar la verdadera naturaleza psicópata que había mantenido oculta durante años. Era como ver a un demonio revelando su verdadero rostro después de años de fingir ser un ángel. Pero ya era demasiado tarde. Las esposas estaban en sus muñecas, los cargos eran sólidos, y la evidencia era abrumadora. La mujer que había destruido tantas familias finalmente había encontrado una que no se dejaría vencer sin luchar. El arresto de Verónica fue solo el comienzo del colapso total de su mundo cuidadosamente construido. En cuestión de horas, toda la vida que había fabricado se desmoronó como un castillo de naipes bajo la lluvia. Los detectives ejecutaron órdenes de cateo simultáneas en su casa, en sus cuentas bancarias secretas y en una bodega de almacenamiento que mantenía bajo otra identidad falsa. Lo que encontraron superó incluso nuestras expectativas más pesimistas. La bodega contenía documentos de al menos 12 familias diferentes que había estado investigando como posibles víctimas futuras. Tenía expedientes completos con fotografías, información financiera, árboles genealógicos y estrategias detalladas para infiltrarse en cada familia. Entre los documentos se encontraron un cuaderno que era como el manual de operaciones de una depredadora profesional. Contenía técnicas específicas para identificar hombres vulnerables, métodos para crear dependencia emocional, estrategias para aislar a las víctimas de sus familias y procedimientos paso a paso para obtener control legal de propiedades ajenas. Ramón llegó a mi casa esa noche completamente destrozado. No solo por la traición de su esposa, sino por la comprensión horrible de cuánto daño había causado a nuestra familia al creer en sus mentiras. Se desplomó en el sofá donde había jugado de niño y lloró como no lo hacía desde que tenía 10 años. Mamá, no sé cómo voy a explicarles a los niños que su madre no es quien pensábamos que era. No sé cómo voy a recuperar su confianza después de haberte alejado de ellos durante tanto tiempo. No sé cómo voy a perdonarme por haberte golpeado por defender a una mujer que nos estaba destruyendo. Lo abracé como había hecho miles de veces durante su infancia,
Pero esta vez las heridas que necesitaban sanación eran mucho más profundas. Mi hijo había sido víctima de una manipulación psicológica tan sofisticada que había perdido la capacidad de confiar en sus propios instintos. Los días siguientes trajeron revelación tras revelación. Los investigadores descubrieron que las cuentas bancarias secretas de Verónica contenían más de $120,000 robados no solo de nuestra familia, sino de sus víctimas anteriores. Había estado operando una red de estafas que se extendía por 5 estados diferentes. También encontraron correspondencia con otros criminales que la ayudaban a crear identidades falsas, médicos corruptos que proporcionaban diagnósticos fraudulentos y hasta un abogado que había estado ayudándola a transferir propiedades ilegalmente. Era una operación criminal mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Pero lo más perturbador fue descubrir que había estado grabando secretamente conversaciones íntimas con Ramón durante años. Tenía horas de grabaciones donde lo había manipulado psicológicamente, donde había plantado ideas sobre mi supuesta deterioración mental, donde había construido gradualmente la narrativa que lo convenció de traicionarme. Escuchar esas grabaciones fue como observar en cámara lenta cómo un depredador destroza la mente de su víctima. Verónica había sido increíblemente paciente y metódica, trabajando durante años para convertir el amor de mi hijo hacia mí en desconfianza y eventualmente en hostilidad. Una de las grabaciones más dolorosas fue de una conversación que habían tenido la noche antes de que él viniera a golpearme. Verónica había pasado horas convenciéndolo de que yo representaba una amenaza real para sus hijos, que tenía que actuar decisivamente para proteger a su familia de mi supuesta toxicidad. Ramón, tu madre está perdiendo contacto con la realidad. Hoy llamó a la escuela de los niños para quejarse de mí con los maestros. Está tratando de envenenar a toda la comunidad contra nuestra familia. Si no haces algo pronto, va a destruir la reputación de nuestros hijos. Escuchar cómo había manipulado cada emoción de mi hijo, cómo había usado su amor por sus hijos como arma contra mí, me llenó de una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Pero también me llenó de compasión por Ramón, quien había sido víctima de una experta en lavado cerebral. La investigación reveló que Verónica había estado drogando a Ramón de manera mucho más sistemática de lo que habíamos descubierto inicialmente. Los análisis de sangre mostraron rastros de al menos 4 medicamentos diferentes que afectan el juicio y la memoria. Había estado literalmente envenenándolo mientras fingía cuidar de su salud. Los efectos legales del caso fueron rápidos y devastadores para Verónica. Las autoridades federales se hicieron cargo porque sus crímenes cruzaban fronteras estatales. Enfrentaba más de 30 cargos diferentes que incluían fraude federal, falsificación de documentos gubernamentales y conspiración criminal organizada. Su abogado defensor trató de alegar que ella también había sido víctima de circunstancias difíciles, que había sido abusada en la infancia y que sus crímenes eran el resultado de trauma psicológico. Pero la evidencia de premeditación era tan abrumadora que incluso él recomendó que aceptara un acuerdo con la fiscalía. Mientras tanto, nosotros tuvimos que enfrentar el proceso doloroso de reconstruir nuestra familia. Los niños, de apenas 6 años, no entendían por qué su madre ya no vivía con ellos, por qué había extraños revisando su casa, por qué su padre lloraba tanto. Ramón tomó la decisión de buscar ayuda psicológica profesional, tanto para él como para los niños. Necesitaba entender cómo había sido manipulado tan completamente, y los niños necesitaban procesar la pérdida de la madre que conocían sin culparse a sí mismos por lo que había pasado. La primera vez que los niños vinieron a visitarme después del arresto fue desgarradora. Habían pasado meses sin verme debido a las mentiras de Verónica, y al principio me miraban con la confusión y cautela que ella había cultivado en sus pequeñas mentes. Pero los niños son resilientes y el amor verdadero es más fuerte que cualquier manipulación. Cuando les preparé sus galletas favoritas, cuando les conté los cuentos que solía inventar para ellos, cuando simplemente los abracé con el amor incondicional que siempre habían conocido, comenzaron a recordar quién era realmente su abuela. El proceso legal contra Verónica avanzó rápidamente. Enfrentada con evidencia abrumadora y testimonios de múltiples víctimas, finalmente aceptó declararse culpable a cambio de una sentencia de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Durante la audiencia de sentencia, me dieron la oportunidad de leer una declaración de impacto de víctima. Me levanté frente al tribunal, miré directamente a los ojos de la mujer que había tratado de destruir mi familia, y le dije exactamente lo que pensaba de ella. Usted no es solo una criminal común. Es una depredadora que se especializa en destruir lo más sagrado que existe, el amor entre familias. Trató de convertir a mi hijo en mi enemigo, de alejar a mis nietos de mi amor,
de robarme no solo mis bienes sino mi dignidad y mi lugar en mi propia familia. Verónica me escuchó sin mostrar emoción alguna. Incluso al final, cuando ya no tenía nada que ganar fingiendo, seguía siendo fría y calculadora. No mostró remordimiento, no pidió perdón, no demostró ninguna comprensión del daño que había causado. Pero yo no estaba hablando para ella. Estaba hablando para todas las familias que había destruido, para todas las víctimas futuras que mis acciones habían salvado, y para mis nietos que algún día entenderían que su abuela había luchado por protegerlos. La sentencia de 25 años significaba que Verónica estaría en prisión hasta que fuera una anciana. Para cuando saliera, si es que salía, ya no tendría la juventud ni el atractivo que había usado como armas durante tantos años. Esa noche, después de que se dictara la sentencia, Ramón y yo cenamos juntos en mi cocina como no lo habíamos hecho en años. Los niños estaban con nosotros, riéndose y jugando como si nunca hubiera existido una sombra sobre nuestra familia. Pero yo sabía que el verdadero proceso de sanación apenas se estaba comenzando. 6 meses después de la sentencia de Verónica, mi vida había encontrado una nueva normalidad que era diferente a todo lo que había conocido antes. No era la misma tranquilidad que tenía antes de que ella llegara a destruir mi familia, pero era algo más profundo. Era la paz que viene después de sobrevivir una tormenta y descubrir que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Los domingos habían vuelto a ser sagrados en nuestra familia. Ramón llegaba temprano con los niños, y pasábamos el día cocinando juntos, jugando en el jardín y simplemente disfrutando de estar cerca sin el veneno de las mentiras contaminando cada momento. Pero había una diferencia importante. Ya no dábamos por sentado estos momentos. Los atesorábamos con la conciencia de lo frágiles y preciosos que eran. Ramón había cambiado profundamente. La experiencia de haber sido manipulado tan completamente lo había hecho más humilde, más reflexivo, más consciente de la importancia de escuchar su corazón por encima del ruido externo. Había comenzado terapia individual y también sesiones familiares con los niños para ayudarlos a procesar todo lo que habían vivido. Los niños, con esa capacidad de adaptación que solo tienen los pequeños, habían comenzado a sanar más rápido que los adultos. Aún preguntaban por su madre ocasionalmente, pero con menos frecuencia y menos dolor. Ramón les había explicado, de manera apropiada para su edad, que su mamá había hecho cosas muy malas y tenía que estar lejos por mucho tiempo. Una tarde de sábado, mientras los niños jugaban en mi jardín y Ramón cortaba el césped, recibí una visita inesperada. Era Laura Salazar, mi vecina de toda la vida, quien venía acompañada de una mujer mayor que no reconocí inmediatamente. Florencia, quiero presentarte a doña Filomena Aguilar. Es la madre de don Claudio, el ingeniero que también fue víctima de Verónica hace algunos años. Leyó sobre tu caso en el periódico y quería conocerte. Doña Filomena tenía 80 años y una historia que me partió el corazón. Su hijo Claudio había sido una de las víctimas anteriores de Verónica, y ella había perdido completamente el contacto con él antes de que muriera en circunstancias sospechosas. Había venido a agradecerme por haber tenido el valor de luchar cuando ella no pudo. Doña Florencia, cuando leo su historia en el periódico, siento que mi Claudio puede descansar en paz. Esa mujer destruyó a mi hijo y a mí me dejó sin nada, ni siquiera la oportunidad de despedirme de él. Pero usted logró lo que yo no pude, la detuvo. Hablamos durante horas sobre nuestras experiencias, sobre el dolor de ver a nuestros hijos manipulados, sobre la impotencia de saber la verdad pero no ser creídas. Doña Filomena me contó que había muerto sin dinero, en completa soledad, porque Verónica había conseguido alejar a toda su familia de él. Su visita me hizo entender algo importante. Mi lucha no había sido solo por mi familia. Había sido por todas las familias que Verónica había destruido y por todas las que habría destruido en el futuro si no la hubiéramos detenido. Mi dolor había servido un propósito mayor. Durante los meses siguientes, recibí cartas de otras víctimas de Verónica de diferentes estados. Algunas me agradecían por haber tenido el valor de enfrentarla, otras me contaban sus propias historias de pérdida y destrucción. Cada carta me recordaba que había tomado la decisión correcta al luchar en lugar de permanecer en silencio. Una de esas cartas venía de don Paulo Cruz, el hombre cuya historia había escuchado durante la investigación. Su hijo había muerto en el asilo donde Verónica lo había internado, pero don Paulo había encontrado paz sabiendo que ella finalmente estaba pagando por sus crímenes. Señora López, usted hizo lo que yo no pude hacer, salvó a su hijo a tiempo. Mi Paulito murió creyendo que yo lo había abandonado, pero sus nietos crecerán sabiendo que su abuela los ama. Eso vale más que todo el dinero del mundo.
El primer aniversario del arresto de Verónica llegó un día soleado de primavera. Ramón había organizado una pequeña celebración familiar para conmemorar lo que él llamaba nuestro Día de la Liberación. No era una celebración de venganza, sino de supervivencia y renovación. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín y Ramón preparaba carne asada, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que habíamos atravesado. Había perdido mucho durante esos meses oscuros. Mi paz mental, mi confianza en la naturaleza humana, mi fe ciega en que el amor familiar era inquebrantable. Pero también había ganado algo invaluable: la certeza de que cuando se lucha por la verdad y el amor genuino, se puede vencer incluso a los enemigos más sofisticados y calculadores. Había aprendido que la sabiduría de los años, combinada con la determinación de una madre, era una fuerza más poderosa que cualquier manipulación. Los niños habían comenzado a llamarme abuela guerrera después de que Ramón les contara, de manera apropiada para su edad, cómo había luchado para proteger a la familia. Para ellos, ya no era solo la abuela que hacía galletas y contaba cuentos, sino también la mujer valiente que había derrotado al monstruo que amenazaba su hogar. Una tarde, mientras ayudaba a mi nieta con su tarea, ella me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Abuela, ¿por qué mi mamá hizo cosas tan malas si nosotros la queríamos?». Era una pregunta que no tenía una respuesta fácil. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que algunas personas nacen sin la capacidad de amar genuinamente, que para ellas otras personas son solo objetos que pueden usar para obtener lo que quieren? Mi niña, algunas personas tienen el corazón enfermo de una manera que no se puede curar. No es culpa tuya, ni de tu papá, ni mía. Tu mamá tomó decisiones muy malas porque solo pensaba en ella misma, no en las personas que la amaban. La niña asintió con esa sabiduría natural que tienen los niños y siguió con su tarea como si hubiera entendido algo fundamental sobre la naturaleza humana. En ese momento supe que nuestros hijos crecerían más fuertes y más sabios por haber enfrentado esta adversidad temprano en sus vidas. El segundo año después del arresto trajo cambios inesperados. Ramón había decidido vender la casa donde había vivido con Verónica y mudarse a una propiedad más pequeña a solo 3 cuadras de la mía. Quería que los niños crecieran cerca de mi influencia positiva y que nuestra familia reconstruida fuera una unidad sólida e inquebrantable. También había comenzado a salir ocasionalmente con una mujer llamada Dirce Ramírez, una maestra de escuela viuda que había conocido en las sesiones de terapia familiar. Era una mujer genuinamente buena, transparente en sus emociones y motivaciones, lo opuesto completo a Verónica en todos los aspectos importantes. La primera vez que Ramón me presentó a Dirce, pude ver en sus ojos el miedo de que yo desaprobara su nueva relación. Pero después de todo lo que habíamos vivido, había aprendido a confiar en mis instintos sobre las personas, y mis instintos me decían que Dirce era exactamente lo que mi hijo necesitaba: alguien real, honesta y genuinamente cariñosa. Dirce no trataba de reemplazar a nadie ni de borrar el pasado. Simplemente ofrecía su amor auténtico y su estabilidad emocional. Los niños la querían porque no fingía ser algo que no era, y yo la respetaba porque había llegado a nuestras vidas sin agenda oculta, solo con el deseo sincero de ser parte de una familia que valorara la honestidad. Durante el tercer año, recibí noticias de que Verónica había intentado apelar su sentencia alegando que había sido víctima de circunstancias atenuantes. La apelación fue rechazada sin siquiera llegar a audiencia. La evidencia contra ella era tan abrumadora y su patrón de comportamiento tan claramente premeditado que no había duda sobre su culpabilidad. Esas noticias me trajeron una satisfacción tranquila. No era el placer de la venganza, sino la confirmación de que la justicia había prevalecido y que mi lucha había valido la pena. En mi 75º cumpleaños, Ramón organizó una fiesta en mi jardín con toda la familia extendida, incluyendo a Dirce y sus 2 hijos de un matrimonio anterior. Era la primera vez en años que me sentía completamente rodeada de amor genuino, sin sombras de engaño o manipulación. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi portal a mirar las estrellas y reflexionar sobre el viaje que había recorrido. Había comenzado como una anciana ingenua que creía que el amor familiar era automáticamente puro e incondicional. Había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que existen depredadores que se especializan en explotar precisamente esa inocencia. Pero también había aprendido que cuando una madre lucha por su familia con inteligencia, coraje y determinación, puede vencer incluso a los enemigos más sofisticados. No había necesitado gritar, maldecir o rebajarse al nivel de mi agresora. Había ganado con dignidad, usando la verdad como mi arma más poderosa. Ahora, a los 75 años, era una mujer diferente.
más sabia, más cautelosa, pero también más fuerte. Había perdido mi inocencia sobre la naturaleza humana, pero había ganado algo más valioso, la certeza absoluta de que el amor verdadero, cuando se defiende con inteligencia y determinación, es invencible. Los niños seguían viniendo cada domingo, pero ahora también venían los martes para hacer tareas y los viernes para cenar pizza. Mi casa había vuelto a ser el centro de una familia, pero una familia más consciente, más agradecida, más fuerte por haber sobrevivido la tormenta. Cuando me acuesto cada noche, ya no me pregunto si tomé las decisiones correctas. Sé que las tomé. No permití que una depredadora destruyera lo que más amo en este mundo. Luché con honor, vencí con dignidad, y reconstruí con amor. Esa es mi victoria, no haber permitido que el mal triunfara sobre el bien, no haber dejado que las mentiras vencieran a la verdad, no haber permitido que una extraña destruyera el legado de amor que había construido durante 75 años de vida. Mi historia no terminó con lágrimas, sino con paz. No terminó con venganza, sino con justicia. No terminó con odio, sino con la renovación del amor verdadero. Y cada mañana, cuando abro las cortinas de mi ventana y veo el sol iluminar mi jardín, sonrío sabiendo que valió la pena cada momento de dolor, cada noche de angustia, cada lágrima derramada. Porque al final, el amor verdadero siempre vence.